queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a tocar el tema de la mitomanía. La mitomanía como un fenómeno provocado por la presión social que lleva a algunos a pretender llevar un estilo de vida distinto al que se pueden permitir, más parecido a lo que vendrían siendo los comerciales de televisión o ciertas películas de cine, o simplemente el que ven en parte de su alrededor y quieren hacer lo suyo. Las pequeñas mentiras podrían ser parte de la vida cotidiana, pero en algunas personas predominan situaciones en las que usualmente miente queriendo dar una imagen que no corresponde con su realidad. Ahora bien, en esta época de modernidad, no sé si será que lo notamos más o simplemente que la gente miente más deliberadamente, muchas veces por mostrar un estatus en competencia, por alcanzar un estilo de vida que concuerde con el concepto de éxito que éste considere válido, que generalmente es el que nos muestran los medios sociales y a los que ahora se han sumado los medios digitales. Entonces nos preguntamos hasta qué punto la modernidad y la globalización llevan al sujeto a tratar de conseguir este estilo de vida hasta el punto de mentir para proyectar una imagen falsa de lo que son. O por el contrario, la modalidad también podría la modalidad que promueve la diversidad, pues podría haber liberado al ser humano de estos lazos a un patrón determinado, pero pasa esto. Bueno, pero ¿hasta qué punto las personas que fingen una realidad ajena son personas con problemas de personalidad que se dejan influenciar, o es el modo social que impulsa a llegar a la mitomanía para mostrar una realidad que no tenemos? Bueno, podríamos decir que principalmente en América Latina nuestra sociedad está tan influenciada por estos sueños que existe una clase más propensa a dejarse envolver por la fantasía. Tenemos patrones en nuestras sociedades que por eso nos llevan a la carrera del enriquecimiento ilícito. Esa pudiera ser también una pregunta que pudiéramos hacernos, aunque tenemos que tener mucho cuidado porque es muy distinto, por ejemplo, el mitómano al político. En el político la mentira es algo instrumental y no es un fin en sí misma. El mitómano no puede controlar la mentira, no puede planearla, sino que le sale en cualquier momento. El político, por su parte, mide cada palabra, pues quiere decir lo que tiene que decir, buscando el voto, agradar, reconocimiento. Bueno, pero se parecen en que ninguno de los dos va a reconocer que está diciendo una mentira. Pero tenemos también un modelo de personalidad que, sin llegar al cuadro patológico que define la mitomanía como quebranto, nos presenta a un mitómano muy característico, o vamos a decir no un mitómano, sino lo que nosotros llamamos el allantoso. Ese es el que más abunda en América Latina, no solamente en nuestro país. Hay muchos que dicen que los cubanos, que los puertorriqueños, ¿verdad? Bueno, pero no siempre este tipo de mentiras, señores, como digo, se convierte en una mitomanía, porque el propio sujeto muchas veces no se cree todo esto que dice, sino solamente lo proyecta. Y por otra parte, según los psicólogos, el mentir se aprende. Bueno, pero ahora el diccionario, y lo traigo a colación, porque es algo que he tratado en los últimos programas, ha dicho que va a adoptar el término de posverdad, que es de alguna forma el triunfo de la mentira, pues es una mentira trasvestida, ¿verdad? Para legitimarse, para hacer una nueva verdad y decirnos que hoy más vale parecer que ser. Bueno, y parece que allá el diccionario acepta este término de posverdad. En este escenario, amigos, queremos analizar la relación entre mitomanía, globalización y allante social, posverdad y concepto de éxito.
Y para analizar este tema hemos invitado esta noche a los señores David Álvarez Martín, filósofo, a Alejandra Valerio. Alejandra es especialista en marketing y comunicación política, y a Daniel Pou, que es politólogo. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Qué placer tenerlos aquí con este tema entre un poco dramático, un poco divertido y un poco preocupante. ¿Verdad que sí? Bueno, yo quisiera iniciar sobre todo preocupante. Sobre todo preocupante, ¿verdad? En todas sus vertientes, en todas sus vertientes. Bueno, pero como decía en la introducción, la mitomanía, la mentira, que se la creen, que la proyectan para que se la crean, que es por presión social, que es por debilidad de personalidad. Bueno, ¿cómo podemos? Vamos a comenzar con David, con esa mente estructurada de profesor que él tiene. A ver cómo nos organiza este tema. A ver cómo lo desarrollamos, David, porque tiene muchas aristas y muchas vertientes. Déjame dar un par de pistas que ojalá ayude al diálogo. Mira, en la filosofía occidental, a mí me gusta siempre arrancar con algo por el estilo. Una de las figuras más destacadas, incluso previo a Platón, es Parménides. Y Parménides, que escribió un poema, lo que conservamos de él un poema, él decía que había que vigilar que el ser, el pensar y el decir fueran uno solo. Es decir, que lo que tú digas corresponde a lo que tú piensas, y lo que tú piensas corresponde a lo que es. Si alguna de esas relaciones falla, pues indudablemente lo que resulta es desastroso. Si tú no piensas correctamente la realidad, vas a imaginar cosas que no son. Pero si eso que tú imaginas lo dice, es peor, vas a estar diciendo cosas a los demás que no corresponden con la realidad. Esto un poquito para separarlo de la parte moral o ética, es decir, la mentira no como un acto moral o ético, que lo es, sino en cuanto a reflejo de la realidad. Y voy a dar un salto dramático y a caer a una obra que salió hace muy poco de Mario Vargas Llosa, llamado La Sociedad del Espectáculo, donde él define que en gran medida la sociedad actual, el desarrollo de la sociedad actual, fruto de los medios, fruto de las herramientas que tenemos, la prevalencia de la imagen, es una sociedad que destaca mucho la apariencia. Se construyen, cuando por ejemplo dicen mundos virtuales, bueno, es que prácticamente se está construyendo constantemente una virtualidad. Sí. Ahora, todo eso lo amarro para indicarte que efectivamente vivimos en una sociedad donde todo el mundo prácticamente tiene algún grado de mitomanía, incluso para sus relaciones interpersonales, políticas y profesionales. Porque si tú te pones a leer muchos de los manuales de autoayuda, te terminan diciendo cuál es la imagen que tú quieres proyectar. Exacto. Entonces, en la construcción de esa imagen que tú quieres proyectar, no importa tanto cuán real es. Qué sé yo vengo a tu programa, me pongo un saco y una corbata, no es lo que más me agrada. Los que me conocen muy bien saben que no me gusta la corbata, sí, etcétera. Exacto. Pero me debo a ti como amiga mía que tienes un programa y al público televidente y no aparecerme aquí en chancleta, pantalón corto y una franelita blanca de los chinos. Sí. Me merecen que yo venga con un poquito de presentación. Entonces, hay mucha separación entre lo que son las cosas y lo que son las personas y la imagen que tratan de proyectar. Y eso se ha convertido en un lugar, por decir así, común. Todo el mundo, por ejemplo, yo como profesor tengo que brindar una imagen de profesor. Un médico tiene que dar una imagen de un médico. Yo siempre he dicho, el médico que tú vas a visitarlo, a lo mejor tiene una barba sin recortar y unas uñas no limpias, claro, de repente tú dices, no, a mí no me pone la mano, tú sabes. Pero lo que lo hace a el médico no son ni sus uñas ni su barba, sino es su preparación y su conocimiento. Claro. Pero valoramos eso. El que llegue a tu casa y toque una puerta, una persona todo desaliñada, a lo mejor tú ni quitas la cadenita. Pero si te llega alguien con saco, corbata y pantalones, tú le abres la puerta, le invitas a café, aunque tú no lo conozcas. Sí. Y a lo mejor es más peligrosa esa persona que la anterior. Yo creo que ese es un contexto importante. En una sociedad con esos elementos, pues indudablemente los mitómanos tienen una fuerza tremenda porque es
el lugar natural para su desarrollo. Y contrario a lo que tú decías en tu introducción, no, la vida política está cargada de mitomanía. Es decir, ya no es simplemente que tratan de decir las cosas bonitas, es que tratan de engañar en función de conseguir votos, en función de mantenerse en el poder. Y va desde el presidente de la nación más poderosa de la tierra actualmente hasta cualquier político de un país del tercer mundo. Tratan de brindar unas imágenes, unas cuestiones que cuando tú lo analizas fríamente te das cuenta que es mentira, pero mucha gente se lo cree. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, David y Daniel, Alejandra, no estamos seguros incluso si él se llegaba a creer lo que decía o simplemente lo hacía para ganar adeptos a un público norteamericano que estaba demandando pues más atención para ellos mismos, más empleos para ellos mismos, y finalmente pensábamos que sí estaba hablando pues auténticamente, pero justamente hasta se ha analizado desde el punto de vista de la posverdad todo su proselitismo, y hemos visto al final que no ha implementado las cosas que ha dicho. Lo que quizás nunca llegaremos a saber es si no lo ha hecho porque simplemente era un discurso para ganar adeptos, o el establishment, como tanto se ha hablado, no lo ha dejado pues tomar estas acciones, o quizás hay algo de los dos, pero es lo que tú dices, el político calcula todo y lo hace pues simplemente queriendo tener reconocimiento y valor. Entonces yo no sabía si habías acabado porque David siempre da pues eso. No, yo estoy brindando cancha para que los compañeros míos sigan hablando. Entonces tenemos aquí, David ha tocado dos cosas muy importantes, dos aspectos muy importantes. Es que valoramos la apariencia, por un lado. A veces, y digo privamos porque nos damos cuenta después que sí es importante, los que privamos. Yo soy una persona que no me gusta mucho así que me tracen pues paradigmas, esto debe ser así. Y al final me he dado cuenta que son válidos, porque es que si son creados es porque hay que respetarlos. Y como tú muy bien decías, son como hasta uniformes. Estamos tan encasillados que son hasta uniformes y hay que respetarlos, de manera que esto es importante. Y sin embargo también que la sociedad de hoy vive pues tan ávida de lo que quiere oír, que muchas veces se cree lo que oye sin analizar. A pesar de que somos más analíticos, tenemos más herramientas a la mano, creemos sin analizar algunas cosas que se nos dan. Entonces yo te pregunto, Alejandra, Daniel, ¿hasta qué punto la sociedad de hoy prefiere escuchar verdades a medias, verdades que no son, por un lado, y hasta qué punto el ser humano de hoy quiere enrolarse en esa carrera donde quizás es necesario proyectar una imagen que no es la de uno para poder pertenecer a un conglomerado social que te presiona buscando una imagen hecha del éxito, que no necesariamente tiene que ser el éxito para mí? Bueno, David mencionó algo que a mí me parece muy importante antes de establecer esos parámetros de la mitomanía, y es que hay una realidad social. O sea, hay un contexto social que es preestablecido como lo ideal o lo adecuado. Y es lo que da paso a que el mitómano entonces tome una forma X y proyecte una idea de lo que la sociedad entiende como correcto. Entonces la sociedad, a veces sin querer, delimita esos parámetros, ese marco, para que el mitómano hasta se le haga más fácil. Nosotros hemos visto muchísimos casos, yo estoy segura, gente que es de una manera en un lugar y se convierte en otro. Y el caso de la política en específico, y tal vez el caso de Donald Trump, nosotros lo que vimos fue una figura que actuó como un sector social entiende que es correctamente o apropiado para poder representarlos. Y bueno, al final hemos visto unos cambios de dinámica, unos cambios de decisiones, etcétera, pero lo que se proyecta es que la sociedad exige una serie de parámetros
una serie de elementos claves para ellos decir, ok, esto es lo que nosotros queremos. El mitómano se adapta a eso, es simple. Pero me parece también importante recalcar que lo que hoy día la percepción de la gente, o sea, lo que es la percepción de la gente, tiene mucha validez. Hace poco yo estaba conversando con un extranjero que vino por primera vez al país y se pasó un tiempo en donde trabajo, en la Pucamaima, en la universidad, y me decía que era impresionante la manera en que todo el mundo, desde las personas que trabajaban en la administración, los estudiantes, los profesores, se amoldaban a un esquema que a él le parecía un asunto de respuesta a una realidad de amo-esclavo. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Es decir, la sociedad dominicana, o lo que él vio de la sociedad dominicana, responde a unos parámetros tan cerrados o tan limitados que pareciera que exige un asunto muy específico de alguien y que reacciona a unos parámetros muy específicos, por lo que eso hace que tal vez la mitomanía en nuestra sociedad tenga una cabida, o sea, tenga tanta cabida, o sea, una persona muy, muy clara, muy específica, con unas características muy específicas, la que quepa y la que sea aceptada en la nuestra, o sea, en esta sociedad. Tú has tocado dos puntos muy interesantes, Alejandra. Por un lado, la importancia de la percepción, que no tiene tanto que ver con lo que él percibió, de cómo él lo percibió, porque quizá es la realidad, pero la percepción es muy importante. Y algo también que sumamente curioso, esto que este señor extranjero notó en nuestra sociedad, y es esa interacción entre amo, empleado, jefe, empleado, de avasallamiento, que es muy interesante y es inclusive extraño que todavía en esta época moderna de globalización, donde hay empleados por internet, donde ya no son pirámides tan verticales, sino horizontales, él haya visto, y más en una universidad, él haya visto esta relación, o sea que pudiéramos inclusive estudiar esto dentro de la sociedad dominicana, Daniel, y nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a estudiar esto dentro de un escenario de modernidad, globalización y República Dominicana. ¿Qué tanto se exige del ser humano, del modelo de éxito, de lo que podría ser la mitomanía, y cómo entra esa relación que ha develado Alejandra de relaciones entre empleados, o sea, en la sociedad, cómo funciona la sociedad. Entre superiores y porque no exacto. necesariamente empleados, No, o sea, estamos hablando de un superiores. entorno que Exacto, entre jerarquía social, Jerarquía que no social. como tú bien dices, no necesariamente tienen que ser empleados, No, ni no. siquiera. Sí, No, y no. lo que él Jerarquía notó ni social. siquiera fue una conducta desde el superior, sino desde el que venía subiendo, de alabar, Exacto. de parecer apropiado todo lo que hace y reconocerle al otro o al superior, podríamos decir, una serie de cosas. Y eso se ve mucho en la política. Nos vamos a la pausa, volvemos. Eso es muy... Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Daniel, globalización, mitomanía, ¿cómo obliga a la sociedad a tener un comportamiento que alabe un esquema de éxito que se conciba? ¿Y cómo se producen las relaciones de poder en la República Dominicana? Sí, ese es un aspecto muy interesante, porque contrario a lo que la gente cree de la globalización tiene paradigmas que son irrenunciables e inquebrantables. Y uno es el triunfo del capital. Y resulta que ese proceso de globalización obedece a una racionalidad que no se permite supeditar lo emocional, lo personal, frente a la necesidad de reproducción del capital. Eso es fundamental. En República Dominicana nos encontramos en una situación disfuncional. Primero porque República Dominicana, a pesar de ser una sociedad donde prácticamente hoy los íconos más representativos de nuestra sociedad son el triunfador y el perdedor. El triunfador no importa cómo haya triunfado, el perdedor no importa sus razones, pero si no posee los íconos del triunfo, sencillamente es un perdedor y es un ciudadano replegado a un tercer plano. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en esta sociedad? Que encontramos muchas estructuras sin contenido. En el mundo político eso es el mar general. Nosotros tenemos partidos políticos que no tienen propuesta ni de cómo alfabetizar a los niños, ni de cómo llevar la política de salud del Estado, ni de cómo mejorar la productividad en el agro. Usted aquí toma a los partidos políticos y toma su liderazgo. Y usted encuentra personas, porque son especialistas, que ingenieros de mina, que agrónomos, que ingenieros químicos, que le pueden dar opiniones personales sobre los problemas nacionales, pero los partidos políticos no tienen como estructura orgánica capaz ni de dar explicaciones y mucho menos de hacer propuestas sobre los problemas nacionales. Y el asunto es que usted ve en República Dominicana
que las campañas políticas son una de las actividades más deprimentes, fundamentadas en el culto a la personalidad. Y ahí es donde viene el tema del mitómano. Porque resulta que la mayoría de todos esos personajillos que proceden, por supuesto, el gran ejército de esos personajes, incluso de actividades poco relevantes de la vida nacional. Por eso tenemos un Congreso lleno de riferos, de dueños de discotecas, de venta de gas, y no tenemos un Congreso lleno de intelectuales, de técnicos calificados, etcétera. Entonces, eso es lo que le da conformación a la vida política Pero entonces nacional. hay un trastueque de valores muy grande. El tema no es tanto de valores, el tema es aún peor, aún peor. Es la negación de valores por alcanzar los paradigmas del éxito. O sea, sí. Si me permiten hacer una cita que quizá no digo que la compartamos, pero la pista que él plantea es muy interesante. Juan Bosch plantea que el problema gira en torno a un atraso en el desarrollo económico de la sociedad dominicana que no logra alcanzar la plenitud del sistema capitalista y que por lo tanto genera una pequeña burguesía, como él la llama, llámelo clase media baja, o sea, gente que no tiene una orientación en la vida de cómo desarrollarse, salvo tratar de alcanzar riqueza como de lugar. Claro. Y entonces tú notas que la codicia en el caso de la sociedad dominicana está desbordada. Y está desbordada en lo legal y lo no legal. Porque está desbordado en lo legal gente que monta negocios creyendo que en un año va a recuperar capital y va a tener una impresionante fortuna. Lo va a reproducir. Exacto. Dar un palo. Va a dar un palo. Exacto. Es lo que nos gusta a los dominicanos, Sí. dar un palo. Y entonces tenemos todas las loterías habidas y por haber. Eso es cómico cuando uno ve televisión que cada rato interrumpen la programación para 5 decir, minutos. y en 5 minutos con tal cosa y comienzan a cantar números. Pero tercero, la política. Es decir, yo he visto gente ocupar posiciones del Estado, de venir de coger carro público y ya a la semana todo un movimiento de jipetas, guardaespaldas, una locura. Una locura. Posiciones sin importancia. Te digo, hay un funcionario ahí que tiene una posición, es relevante en un área de la sociedad dominicana, pero no tiene ninguna significación. El tipo le dieron el puesto, el anterior no tenía guardaespaldas y él anda como con 20 guardaespaldas. Sí, sí. Y donde quiera que se mueve, Pero es un llegan mitómano gente. entonces, porque es un ¿por qué? mitómano. ¿Por Bueno, qué? mira, lo que sucede está, y en eso es interesante el punto de referencia de David, es que Perdóname, y el consumo de hoy sale una noticia sobre el consumo de restaurantes. De restaurantes. Ministros que sus reuniones de trabajo son en restaurantes caros, Caros. con unas facturas tremendas. y tomando Vega Sicilia y cosas que yo no sabía ni lo que era antes de llegar al puesto. Yo tomé Que mucho. se le ofreció el mozo por el precio. Sí, yo tomé mucho Vega Sicilia barato en España, eso sí le doy, me puedo burlar de ello, porque eso, en los tiempos de nosotros que estudiamos, eso no era la más barato que el agua. Es más barato que el agua. Pues miren, señores, sí, uno de los problemas que en República Dominicana es que estamos entrampados en la ausencia de contenidos. Es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, no sé si ustedes se dieron cuenta que décadas atrás los grandes estrategas del sistema político eran individuos cultos con vasto reconocimiento intelectual. Hoy en día son mercadólogos, que lo que hacen es Photoshop, se le construye una consigna al individuo, te lo colocan, aunque el individuo no sabe ni lo que quiere decir la consigna. Primero porque estamos en una sociedad que hay un tema bastante deprimente de anomia social que nos golpea fuertemente. Y segundo, y yo se lo digo porque yo lo experimento en las redes sociales, la gente no está dispuesta a pensar. Eso es un ejercicio sumamente fatigante y fatigoso para la mayoría de los seres humanos. Y el bombardeo de la información constante. El bombardeo de la información desborda la gente. Por eso es que yo le digo a la gente que quiere estar informada, usted tiene que seleccionar. Sí. Miren, tal como tú dijiste, Mónica,
el mentir es un aprendizaje que luego se convierte en una suerte de deporte, que la gente incluso se siente satisfecha de la capacidad que logra con sus mentiras, de lo que logren. Y hay individuos que llegan al momento en que en circunstancias determinadas no logran distinguir de lo que es aceptable como mentira y de lo que es inaceptable como mentira. Entonces hay individuos que consideran que tú tienes que reconocerle, porque él ya tiene un reconocimiento previo, sus mentiras, porque en la medida en que tú le reconoces sus mentiras, tú eres una persona que le está brindando un espacio de ti para que él se explaye, él se edifique sobre tu propia personalidad. Yo te voy a decir algo que te puede resultar hasta chocante. Una de las actitudes más violentas, adversas, es la que tú puedes lograr con un mitómano cuando tú no le aceptas su superioridad. Primero, porque el mitómano no es empático, el mitómano no siente respeto por nadie. Y segundo, tercero, el mitómano necesita tu reconocimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque el mitómano por naturaleza es un perdedor. Y por lo general es un perdedor porque viene aplastado desde su hogar. En el caso de Donald Trump, que hay estudios que se han empezado a perfilar en Estados Unidos, y esto es importante que se sepa, el padre de Donald Trump, que fue un triunfador, un hombre que hizo un emporio a base de agallas, llegó a denigrar tanto a su familia y a persistir con la exigencia del triunfo, que el hermano de Donald Trump, Fred, terminó muerto por alcoholismo. El señor era una bestia. Y Donald Trump fue, de los hermanos, el único que pudo erigirse en el esquema de triunfador de su padre. Dicen que tiene un IQ altísimo de inteligencia. De eso no se ha... pero se considera una persona con muchos disturbios psicoemocionales. Indudablemente es notorio. Muy agresivo. Muy agresivo, no le importa tener empatía, no tener empatía con los demás, no siente respeto por nadie. Cuando él ingresó al Partido Republicano, él dijo que gente que había tenido pequeños triunfos no merecían ser los candidatos del Partido Republicano, sino personas con grandes triunfos. Los expertos psicólogos y psiquiatras norteamericanos han tomado esa expresión como uno de los elementos más elocuentes de lo que es la radiografía de su psiquis como individuo. Pero en República Dominicana el tema es crítico, porque en República Dominicana hay un consenso de reconocimiento de la mediocridad. O sea, aquí quienes se oponen o no reconocen la mediocridad, las limitaciones de las personas y son capaces de tratarla en el contexto de sus limitaciones, pues encuentran fuerte encontronazo. Yo te puedo decir que en mi experiencia profesional como consultor, uno de las situaciones más frecuentes de desagrado que se presentan con los clientes, que son inmensas, es cuando tú le señalas justamente que lo que él considera su fortaleza son sus debilidades. ¿Por qué? Porque no quieren aceptarlo. Yo conozco consultores que son exitosos porque lo primero que empiezan es a investigar. A lo que tú dijiste, y volvemos a las relaciones de poder. Sí, cuáles son y relaciones de poder como la que ella señalaba, que le comentó el visitante de la universidad. ¿Cuáles son las debilidades y las inclinaciones de ese individuo? Aquí hay consultores que averiguan todo eso y cuando van le llevan el paquete, le echo. Incluso te dicen lo que tú quieres escuchar. Exacto. Claro. Incluso yo voy más lejos, aún en las relaciones de amistad muchas veces se da eso de personas, abundan. Claro, y más si son poderosas, porque quieren tener a su alrededor alabarderos que todo el tiempo lo celebren, y entonces lo que hacen es pues aupar esta personalidad que por demás es débil, pero que quiere aparentar ser fuerte. La meten en una burbuja. Y también es cierta mitomanía esto. Nos vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, yo quisiera que David nos hablara un poco de este nuevo modelo construido de que hablaba Daniel Pou. Este nuevo modelo construido que se vende
y que no tiene que tener consistencia. Por ejemplo, un político, un senador, un diputado, lo que fuera, se vende una imagen y simplemente, como si fuera pues este traje, yo te lo voy a poner y te lo diseñamos, esto te va a quedar así, a la medida. Y tú lo exhibes. Y tú lo exhibes, pero en realidad no hay, como tú decías ahorita, no hay convicciones, no hay preparación, no hay nada adentro, es un frasco. A ver si realmente la globalización, que también da otra imagen de personas muy preparadas, porque no estamos diciendo que este sea el producto de la globalización, pero sí que se está colando y está llegando a ocupar posiciones cimeras, lo que es muy peligroso en una época de modernidad como la que vivimos. ¿Y por qué pasa esto? Volvemos. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Bueno, nos preguntamos, David, este modelo construido, este traje a la medida, que es un esquema mercadológico y publicitario que se le hace a personajes, vamos a decir, políticos, sociales, hasta de la familia, muchas veces, perdón, de menos edad, que se les pone a personas en esta modernidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Bueno, mira, hay una base técnica que hay que entenderla y ocurrió en el siglo XX. Hasta el siglo XX, los siglos anteriores, el contacto vívido de dos personas solamente ocurría si nos encontrábamos en persona. Hola, ¿qué tal? Nos veíamos, hablábamos. Pero a partir del siglo XX, sobre todo con la televisión, porque la red influyó, pero la televisión influyó mucho más, la gente comenzó a conocer otras personas con las cuales nunca tuvo ese contacto. No solamente artistas, sino también personas que veía, por ejemplo, y verlo dinámicamente moviéndose. Es decir, contrario a tú ver una foto. Claro. Lo gestual. Lo gestual. Entonces, rápidamente se descubrió de que las personas, por percibir a alguien a través de un medio de esa naturaleza, llegaban a creer que tenían un contacto cercano. Y entonces, desde muy temprano, estoy hablando ya en los años 50, comenzó a desarrollarse eso. En la época nazi, Hitler llegó a tener una famosa productora de cine que llegó a construirlo, o sea, para que la gente lo sintiera.
Y muchos de los muñequitos y de las películas de la Segunda Guerra Mundial tenía ese sentido. Pero no te vayas más lejos. La figura de Trujillo fue una figura creada. Creada o sea, y construida. Proyectada de una cierta forma para que se aceptara de una manera. Y entonces tú tienes, por ejemplo, el famoso, y tú ahí, Daniel, puedes hablar mejor que yo incluso de eso, el famoso debate Kennedy-Nixon, que yo creo que fue el que dio pie al inicio en la televisión de eso. Pero no nos engañemos, aquí inmediatamente después de ese debate tuvimos el famoso debate Bosch-Láutico García, que ayudó tremendamente, aunque el grueso de los dominicanos lo que escucharon fue por la radio, porque era el medio más difundido. Entonces, la gente ¿sabe quién fue que presentó eso? Amengual. Alberto Amengual. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que la gente cree que conoce a Donald Trump porque lo ve hablando, que conoce a Leonel Fernández, a Danilo Medina, hacen empatía o toman distancia por la forma en que ve que se comporta. Entonces, los mercadólogos políticos te dicen, mira, la gente no le va a hacer caso a lo que tú digas. La gente le va a hacer caso a la corbata que uses, a cómo te muevas, a que pongas un rostro, frunza el ceño, muevas las manos, no es lo mismo así que estar con las manos abiertas. Entonces, hay toda una construcción de imagen que hace que la gente termine creyendo que conoce a determinadas personas cuando lo que conoce son construcciones, que son figuras. A Barack Obama en una encuesta se dijo que lo que más le gustaba de Barack Obama era su delgadez y su agilidad al caminar. Se me hizo mujer. Bueno, pero a todo eso se le suma el auge de las redes sociales, yo entiendo. Claro. Las redes sociales han detallado aún más esa percepción que tiene la gente de otra. Y han vendido un modo de vida todavía más, porque no es lo mismo el modo de vida en las novelas, que estuvieron muy de moda en los años que tú hablas, David, y las películas de Hollywood, que ya el modo de vida del que sube la foto en la playa, de que me estoy tomando una cava, de... Mira, pero es que ya ni siquiera, ni siquiera es una foto. Ya hay fotos, hay videos, hay historias y no sé qué. Entonces la gente está constantemente saturando o subiendo ese tipo de información que lo que el otro ve ya entiende que es una realidad. Que es una realidad y no puede no tener nada que ver con nada que ver con el sentir de ese que lo está publicando. Y entonces vamos a lo que tú hablabas ahorita, Daniel, y es que... vendemos algo sin contenido, o sea, en las redes sociales no podemos poner cosas con contenido porque la gente no lo va a ver, entonces lo que ponemos es cosas bonitas, cosas que nos sitúan inclusive en un paradigma, en un modelo de éxito, y eso es lo que se vende. Si nos pudiéramos a poner pues cosas muy complicadas y de pensar mucho, nadie lo viera. No, mira, eso es interesante. Para mí, que a veces me detengo en todos esos instrumentos de las redes sociales, uno de los instrumentos más importantes en las redes sociales es Twitter. Twitter es el más elitista de todo, porque la imagen en Twitter no tiene tanta preeminencia. O sea, los videos duran muy poco, Twitter no es el ideal de imagen como Facebook, como Instagram. Usted lo sabe porque vive tirando fuego por ahí. Sí, pero Twitter es el más conceptual de todos los instrumentos de las redes sociales. Ahora tiene un problema. Es que la cantidad de caracteres que admite Twitter no te permite desarrollar ideas, sino fijar ideas en la mente del otro. Exactamente. Esto lo dice una persona que sabe hacerlo. ¿Tú te das cuenta? O sea, ¿por qué? Porque el tuitero siempre está apresurado. Primero, por la velocidad en que se mueve Twitter. Twitter te produce miles de millones de Twitter diarios. Yo te digo, a mí me siguen casi 23,000 personas en Twitter. Wow. ¿Oíste? Y es una cuenta que yo hice diseñada estratégicamente sin pertenecer a ningún organismo, ni del Estado, ni una cuenta muy personal. Y yo incluso emito Twitter de pruebas para ver cómo reacciona la gente. Experimentos sociales. Y tú te das cuenta que en esas redes sociales que son muy flash, muy rápidas, lo que se queda es el headline, o sea, la consigna, y se fija en la cabeza de la gente. Pudiéramos analizar en otro programa, Daniel, David, Alejandra,
pues cuáles son los prototipos que más usan las redes sociales en sus diferentes modelos, porque es distinto el que usa Twitter, tanto el que lo usa por un fin específico como el que lo usa para ver cosas, para informarse, el que manda la información y el que recibe la información. En Facebook, en YouTube, en todas estas redes son distintos. ¿Cuáles son? Es un análisis también muy interesante que no nos daría tiempo a desarrollarla ahora. No, pero el tema está que todo esta vorágine de innovaciones, de paradigmas que tratan de reproducir e ensanchar un sistema económico, un sistema social, un sistema político, como es la globalización, porque la globalización no es solo un sistema económico, la globalización es un sistema social y político. Ningún sistema económico se sostiene sin un entramado determinado de relaciones de poder. Y hay que ver que esas relaciones de poder tienen que garantizar la reproducción del Estado. En República Dominicana, uno de los problemas que coloca ahora mismo a República Dominicana en una crisis que todavía no ha tomado la magnitud que le corresponde, es que las relaciones de poder justamente no permiten continuar la reproducción del propio Estado. O sea, tú no puedes ordeñar la vaca hasta que le sacas sangre de la ubre, porque cuando vienes a ver te va a quedar sin vaca y te va a quedar sin leche. Y eso le está pasando a República Dominicana. Evita el crecimiento en todos los sentidos. Entonces, por eso yo he planteado el tema de la necesidad de que los cambios no sean personales ni de grupo, que sean sistémicos. La República Dominicana necesita transformaciones sistémicas y hay que desplazar grupos de poder y hay que afectar nichos de poder. Lo que pasa está que el liderazgo político dominicano se acomoda, encuentra espacio de confort en el sistema que ya tiene construido, porque lo otro significa mucho sacrificio y mucho riesgo. Claro. Entonces, incertidumbre, una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre. Eso da para un buen programa. Una gran incertidumbre, porque es la sociedad dominicana ahora mismo, y si usted ve una encuesta que recién se publicó, ¿cuáles son las instituciones que más desconfianza producen? Los partidos políticos, la Policía Nacional, el sistema de justicia. Los tres pilares de la construcción social y de la cohesión en una sociedad. Nosotros somos una sociedad sin cohesión social. Por eso vamos perdiendo la identidad como nación. Y por eso mucha gente responde de manera violenta cuando se toca el tema haitiano, no responde de manera racional. Porque el tema haitiano, de la migración haitiana, obedece a factores que están ahí a la luz de todo y que nosotros podríamos amortiguar. Pero el dominicano se encuentra en una situación de desesperación, producto de una percepción de algo que él no logra identificar. Y tú sabes cuál es esa percepción abstracta, la falta de cohesión social. Y la falta de cohesión social conduce a la pérdida de identidad, no tan solo como grupo societal, sino hasta como individuo. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a la pausa para venir y cerrar con un segmento hablando de cuál es esa identidad del dominicano que se ha cambiado por un modelo que nos han vendido de éxito y todos queremos alcanzar, cueste lo que cueste, y entonces eso es lo que ha traído la mitomanía, la corrupción y el vestir un vestido que ni siquiera me corresponde porque no es lo que quiero ser, sino lo que me han impuesto otros o lo que le queremos imponer a otros. Volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero es que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero es que no es el carbón
común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Modelo de identidad del dominicano, del país, como decía David, ¿por qué ha sido combatido versus ese paradigma que nos vende la globalización del éxito y nosotros hemos quedado como sin rumbo tratando de conseguir ese esquema que no necesariamente nos cabe? Simple, la sociedad dominicana desde el año 1960-65 hacia acá pasó de ser una sociedad eminentemente rural a ser una sociedad ni siquiera urbana plenamente, sino suburbana, con grandes nichos de miseria en torno a las ciudades. Claro, tenemos una construcción urbana sólida, eso nadie lo puede negar, basta ir a los principales pueblos, ciudades, edificios, apartamentos, casas, bien, pero indudablemente la urbanización fue muy rápida, violenta, irracional. Irracional completamente y que no correspondía con la capacidad productiva de la sociedad dominicana. O sea, la ciudad no generó puestos de trabajo tan rápido como se iban abandonando del campo. De por sí hoy en día no existe propiamente campesinado aquí. Es
insignificante. Lo que existe son gente que viven en el medio rural, que Sí, no es lo sí, mismo. sí. ¿Ok? Entonces, a través de los medios de comunicación, a través de la inmigración, a través de todo el proceso de la globalización, de repente vemos un tipo de sociedad donde hay tenis, donde hay pasola, donde hay bebida, donde hay champán. Yo nunca me voy a olvidar lo que me llamaba la atención, el símbolo de la champán con el grupo que andaba en torno a este narcotraficante, la mujer, Figueroa Agosto, sí, las que le champañeras. llamaban las champañeras, Las porque champañeras. pedir champán, aunque no te guste, es un Exacto. signo de estatus. O sea, no tráeme una Coca-Cola o tráeme una cerveza, no, tráeme champán, porque eso es lo que venden los medios. Pero David, Sí. escúchame, en Drink del Ensancho Sama, que es un barrio de clase media, se despachan champanes todos los Exacto. fines. Entonces, hay eso. ¿Qué hay de fondo? La codicia, el deseo, y yo creo que la gente no quiere solamente verlo en la televisión, quiere vivir así. Y el tema del micronarcotráfico, el problema de la sociedad dominicana, como digo yo, no es el gran narcotráfico, sino el micro, que se ha regado por todas las ciudades. Y habrá que ver si la gente realmente es más feliz pues adoptando estos modelos que pudieran ser totalmente falsos y que ni quiere siquiera vivir es como como la que toma sociedad te champán que no le diga. gusta. Bueno, Y Alejandra, también yo quiero que tú me toques otro tema entre lo que vayas a decir, y es si tú crees que tus abuelos, tus padres, tú y lo que podrían ser tus hijos, si se ha agudizado este modelo o la globalización lo ha abierto para que no estemos más amarrados con la diversidad supuesta a patrones preestablecidos. Yo no creo que sea agudizado, pero sí ha cambiado, porque la manera en la que la gente recibe la información es distinta. En los años 50 el modelo era otro, tal vez era un modelo más limitado porque no teníamos acceso a toda esa información. Pero como dije ahorita, las redes sociales agudizan este asunto y vemos ya otro entorno, o sea, vemos unos parámetros más variados y el éxito no se convierte en lo que era antes, sino que el éxito es personal, eso no lo venden hasta los libros de autoayuda, pero sí. y se amolda a lo que tú piensas. Eso puede agudizar o no la mitomanía o moldearla o no a una serie de mitómanos diferentes. Un mitómano que es ¿Qué un tan mitómano personal es el éxito? Bueno, yo no sé qué decirte ahí. No sé qué decirte, porque cuando tú tienes una sociedad que te vende que el tratar bien a una agrupación es un asunto, pero hay otro sector de la sociedad que como el de jóvenes que se están suicidando. Nosotros venimos de unos meses, de unos años, donde hay una cantidad de noticias de jóvenes que se están suicidando, que hacen unas crisis, que no sé qué, pero también de una serie de feminicidios. Entonces, el éxito ha cambiado. Tal vez el éxito no se ha determinado qué es, porque tiene tantas caras ahora, que el que yo veo y el que tú ves es un éxito distinto. Entonces puede ser eso. Entonces tenemos más caras de éxito ahora que hace 50 años. Yo creo que sí, porque sigue habiendo un éxito que es el de saco y corbata, y sigue habiendo un éxito que es el del narcotraficante que tiene una serie de tener mucho dinero. Hay un detalle importante. En República Dominicana nunca se ha aceptado ni se ha concebido el éxito como un acto colectivo, sino individual. Exacto, y se está agudizando. Prácticamente hoy en día el paradigma pero Daniel, en el mundo se está agudizando el concepto del éxito individual. Bueno, lo que pasa está que en las latitudes donde existen ya un desarrollo acoplado a la globalización, porque nosotros lo que tenemos es realmente una patología de la globalización, que es muy diferente. No llega de forma. Nosotros somos nuestra aprehensión o adhesión a la globalización es patológica. ¿Por qué? Porque como país que no hemos alcanzado los desarrollos necesarios para convertirnos en una sociedad global, pues todo lo hacemos de una manera prácticamente deformada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En los grandes países tú ves que el éxito, la primera
el primer entramado, la primera avanzada es colectivo. Luego te dicen, detrás de eso están fulano, mengano y sutano. Y entonces te dicen, fulanito gana 1.500 millones de dólares anuales, porque ese es el éxito. Fulanito gana 900 millones de dólares. Entonces, porque esos son los paradigmas. Y hay que darse cuenta cómo en República Dominicana, por ejemplo, eso se ha transferido a los jugadores de béisbol, a toda esa gente, porque en este país ya hay gente sacando los hijos de la enseñanza formal para mandarlo a un club de eso de béisbol a ver si le llega a Grandes Ligas. Yo lo que creo es que el gran bombardeo de información llegó después de que esas sociedades evolucionaron de esa forma. Claro. Entonces nosotros recibimos una información de sociedades que en este momento son individualistas, pero para llegar ahí pasaron por un proceso. Y lo que vimos nosotros ya en el momento de recibir muchísimo fue el final de la película. Y lo adoptamos. Exacto. Y lo adoptamos sin haber madurado esa Claro, y sin tener la estructura. Es muy interesante esto último que hemos dicho. Como estos países, por ejemplo, de Europa nórdica, que son países sumamente organizados y donde la vida individual y el éxito individual tiene mucho sentido, pero bajo una plataforma o sobre una plataforma de éxito colectivo. Y yo creo que es la mejor idea con la que nos podemos quedar después de haber visto este programa, de cómo el éxito individual, si no está montado sobre una plataforma de éxito colectivo, sería muy difícil alcanzarlo. La verdad es que de este programa se pueden derivar tantos temas para discutir, pero lo que nos interesa es que ustedes en sus casas analicen sus vidas, sus conceptos de éxito, lo que quieren lograr, lo que quieren brindar a su alrededor, a su familia, a sus vecinos, a los amigos, a los que trabajan con ustedes, que por eso tratamos de producir esta catarsis para que ustedes comiencen a pensar y sigan pues por donde quieran. Gracias a Daniel Pou, a Alejandra Valerio y a David Álvarez Martín. Bueno, 3 personas que se hacen el esfuerzo por pensar cada día y no solamente por ver los titulares de lo que salen en cualquiera de estos medios de comunicación. Recuerde que si está viendo este programa el domingo a las 10:30 en el canal 23, puede volver a verlo a las 12 de la noche en el canal 12 o 45. Y aquí, a través de las ideas y las experiencias y explicaciones de nuestros invitados, aprendemos a entender mejor este mundo maravilloso y mágico, pero complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.